La siguiente se titula Preservación de fertilidad en infancias y adolescencias trans, mirar el presente para pensar el futuro, a cargo de la doctora Verónica Fernández Mentaberri. La doctora es endocrinóloga pediatra, coordinadora de la sección de endocrinología pediátrica, división de endocrinología del Hospital Durán, integrante del grupo interdisciplinario de atención de niños y niñas y adolescentes transgénero del Hospital Durán, es co-coordinadora del Departamento de Salud Transgénero de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y es integrante del grupo de trabajo Sexualidad, Género y Diversidad en el curso de vida de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, agradecerles a Itatí, al doctor Morato, a todas las autoridades de SAPREF, y bueno, en especial a Karina Maidana, primero por la confianza, después por su generosidad y por la insistencia, ¿no? Porque yo dije, ¿qué voy a hablar yo de fertilidad ante todas estas personas que hacen preservación de fertilidad? Pero bueno, acá estoy un poco para contarles, nosotros que venimos trabajando con infancias transgénero, y qué estamos haciendo y cómo venimos pensando. Y por eso cuando decidimos el título de esta charla, dijimos preservación de la fertilidad en infancias y adolescencias trans, mirar el presente para pensar en el futuro, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que ya parece que fue un pasado muy lejano, pero cuando fue el primer congreso que hizo SAPREF en la Universidad de Maimónides, yo aprendí un montón de todo lo que estaban haciendo ustedes, y en una pequeña reflexión casi al final del congreso dije, en un futuro vamos a tener que empezar a hablar de las niños y las adolescentes trans en preservación. Y me acuerdo que todos me miraron como diciendo, ¿qué está hablando? Bueno, acá estoy para contarles un poquito lo que estamos haciendo nosotros y cuál es la evidencia disponible actualmente, ¿no? Y permítanme primero hacer un pequeño recorrido acerca sobre la terminología y algunos conceptos básicos para que podamos entender de lo que estamos hablando, cuál es el abordaje que hacemos en salud en niñeces y adolescencias transgénero, cuál es el marco normativo legal que tenemos en nuestro país, cómo se fueron conformando los equipos que hacen atención de niñeces y que son equipos interdisciplinarios, cuáles son las intervenciones hormonales que hacemos en la edad pediátrica, para ahí poder recién arrancar de lo que nos interesa y vamos a hablar, que es de la fertilidad. Entonces, primero vamos a definir qué es la identidad de género, y la identidad de género es la vivencia del género tal como lo percibe cada persona, y esta puede o no corresponder con el sexo o el género que le fue asignado al nacer. Entonces decimos que un poco respondería a la pregunta ¿quién soy? Y esto es diferente de la orientación sexual. La orientación sexual está relacionada con las personas que nos atraen y con los que deseamos tener una relación de pareja, ¿sí? Es decir, ¿qué persona me gusta? Y esto es importante, hacer la distinción entre lo que es el sexo y el género, porque el sexo tiene una connotación más biológica, son las características que incluyen las gónadas, las hormonas, los cromosomas, y el género es más una construcción cultural, con ideas y normativas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo y el valor que le ha dado. Y entonces, en general, nosotros que tenemos, así como decimos, nuestra cabeza ahora estamos tratando de compartir, y el Zoom, y no somos nativos informáticos, nosotros hemos sido enseñados y aprendidos desde una mirada cisnormativa, ¿sí? Y entonces, a partir de un determinado genital, uno presupone que una persona va a tener una determinada identidad de género y va a tener una manifestación de una expresión de género, y a partir de esa también una orientación sexual. Entonces, si una persona nace con pene, es un varón, va a tener una expresión de género masculino y es heterosexual. En cambio, si esa persona nace con una vagina, es una mujer, va a tener una expresión de género femenina, no solo va a ser heterosexual, también va a tener que ser madre, ¿sí? Y esto es un poco esta construcción social de sexo-género asignado al nacer. Y entonces, a una persona se le asigna un sexo o género, varón o mujer, en base a la lectura que otras personas, el ecografista, el obstetra, el neonatólogo, hace sobre sus genitales mediante parámetros que están socialmente establecidos. Y entonces, a partir de los años 90, aparece la teoría queer, que viene como a romper este binarismo, y aparece el cis y el trans, ¿no? Del latín, cis de este lado, trans del otro lado. Entonces las personas cis son aquellas personas que viven en el sexo asignado al nacer y están conformes con ellas, es decir, que su identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Pero las personas trans son aquellas personas que no viven en el género asignado al nacer o no están conformes con ella, y entonces su identidad no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Entonces, un varón trans
que en la literatura también lo encuentran como female to male, es aquella persona que fue asignada como femenina en el momento del nacimiento, pero que se identifica y vive como un varón. Y una mujer trans es aquella, o male to female, es aquella persona asignada masculina, pero que se identifica y vive como mujer. Y cuando parecía que habíamos entendido que entonces no todo era rosa o celeste, sino que dentro de lo celeste había rosas, y que dentro de lo rosa también había celeste, aparece el no binario. Y entonces hay personas que se definen por fuera de este esquema dicotómico varón-mujer, que pueden fluctuar de un género a ambos, o de uno a otro, o ser ambos o ningunos, y entonces rompen con el binarismo, y este abanico abarca diversas identidades y sentires, y hay personas binarias que se identifican como trans, pero otras que no lo hacen. Entonces, en primer lugar, y nosotros sobre todo como pediatras, debemos reconocer que existen y visibilizar que existen las niñeces y las adolescencias trans, y que la experiencia trans en la niñez ha sido de las más negadas, incomprendidas, invisibilizadas y estigmatizadas. Quizás estamos viviendo en este momento un momento histórico, porque son las primeras generaciones de niñeces acompañadas por sus familias y por los diversos ámbitos desde tan temprana edad, ¿sí? En general existe un maltrato por parte de familiares, de sus pares, del sistema educativo y el de salud. Y fíjense, este es un informe de la Asociación Civil Infancias Libres del año 2019 que revelaba que las primeras manifestaciones de autopercepción genérica distintas al sexo asignado al nacer, se dan en las personas antes de los 5 años. En promedio, el 46% de las personas empezaron a expresar esa disconformidad cuando tenían entre 1 y 4 años, y un 31% entre los 5 y 8 años. Entonces, primero, sí, existen las infancias trans, existen las adolescencias trans. Entonces hoy nuestros niñeces saben que hay varones que tienen penes, pero también hay nenas que tienen penes, y hay chicas que tienen vagina, y hay chicos que tienen vagina, ¿sí? Y esto es los nuevos paradigmas en los que los vemos enfrentados nosotros, y que la comunidad médica es como que va hacia atrás un poco en esta recorrida que viene apareciendo desde hace varios años. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a hacer el abordaje de estas niñeces, bueno, nosotros tenemos que poner en nuestro foco esta diversidad, y tenemos que pensar que los niños tienen sus familias, que van a la escuela, que tenemos que trabajar fuertemente en la implementación de la salud sexual integral para que desde los niveles ya iniciales se empiece a trabajar y aceptar la diversidad. También tenemos que pensar en el niño y su derecho a la identidad de género en un marco normativo legal, que es el de nuestro país, que tiene una ley de identidad de género que es única en el mundo, y por supuesto que es el trabajo que vamos a hacer nosotros desde el sistema de salud. Y acá tenemos que apareció a fin de junio de este año las primeras recomendaciones que saca el Ministerio de Salud de la Nación sobre las recomendaciones en la salud integral de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Y entonces es imprescindible entender a las experiencias trans, travestis y no binarias no como patología, y como hoy se nombraba y que se nombra en la literatura científica como anormalidades, incongruencias, disforias, sino que en realidad son vivencias legítimas, son formas de expresarse, de nombrarse, desde trayectorias heterogéneas y fluidas, y que deben ser reconocidas y garantizadas como un paradigma de los derechos humanos, no como una categoría diagnóstica. Y teniendo en cuenta que el sistema de salud es uno de los primeros ámbitos en el que traen las familias y concurren los niños y las adolescencias, entonces tenemos que ser nosotros un lugar central para tomar las consultas, entendiendo el acceso a la salud como un reconocimiento de la identidad de género como un derecho. Entonces las prácticas patologizadoras obstaculizan este acceso a la salud, propician la expulsión del sistema, la alejan y ponen el riesgo de la salud integral. Entonces identificarlas, desactivarlas, asumir un enfoque despatologizador va a permitir garantizar los derechos de las niñas y adolescentes en concordancia del marco legal vigente. ¿Y cuál es ese marco? Bueno, a partir del año 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género 26.743, que es una ley que permite que las personas trans sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección, y dentro del artículo 5 están contempladas las infancias trans, ¿sí? Además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación o de expresión de género estén incluidos dentro del plan médico obligatorio, lo que garantiza las coberturas de las prácticas en todo el sistema de salud, ya sean públicos como privados. Los tratamientos, la cirugía, y también está incluida
la preservación de la pubertad, la preservación de la fertilidad, a pesar de que esto no se cumple, como sabemos. Y es la única ley de identidad de género del mundo que no patologiza la condición trans. Es decir, que podemos decir que despatologiza, desjudicializa, toma la palabra, la autopercepción de la persona, con lo cual es una ley sumamente inclusiva. Y entonces, ¿por qué esta necesidad de conformar equipos interdisciplinarios? Y fíjense, este es un trabajo que presenta la ESPE, la Sociedad, de Endocrinología Europea, junto con la americana, hecha en 25 centros, donde ellos ven cómo aumentó de manera exponencial en los últimos 3, 4 años la demanda y consultas de niñeces y adolescencias trans. ¿Sí? Tomaron centros europeos, centros de Estados Unidos y un centro en Santiago del Estero en Chile. Y no solo, Santiago del Estero, perdón, Santiago de Chile, y ellos lo que vieron, no solo que aumentaron, sino que cambió el ratio, a comparación de lo que se ve en adultos, de hombres trans, de mujeres trans a hombres trans, que esto es mucho más frecuente en la adolescencia. El 63% de los consultantes eran varones transgénero. Y esto también lo podemos ver en un artículo publicado en ese mismo año, en el 2018, por la cohorte de los Países Bajos, los holandeses, que son quienes más experiencia tienen en la temática porque ya llevan 40 años de seguimiento. Y ellos lo que veían era que los primeros 20 años, la mayor proporción de las personas consultantes eran adultos y sobre todo eran mujeres trans, pero que en los últimos 15 años no solo se incrementó de manera exponencial la demanda de personas, sino que esta fue a expensa de niñeces y de adolescencia. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Bueno, en nuestro grupo de trabajo del Hospital Durán, vimos también un incremento muy importante en el número de consultas de niñeces y adolescentes. A la fecha tenemos ya 150 consultantes que vinieron espontáneamente o fueron referidos, y fíjense cómo fue aumentando progresivamente a través de los años. Por supuesto que la baja en la consulta del año 2020 la asumimos a la pandemia. Y cuando evaluamos cómo es nuestra población, vemos que de nuestros consultantes, la mayoría, 101 fueron varones trans, 28 mujeres, 6 no binarias, con una media de edad muy similar también a la que ven en el resto del mundo, de 15 años, pero con un rango que va de 15 a 22. Y cuando vemos también, nuestro mayor porcentaje de consultantes son varones trans, en un 75%, teniendo un ratio de 3.6 varones trans frente a las mujeres trans. Y entonces, frente a esto, que nosotros lo empezamos a armar desde atrás, ¿no? Porque las primeras consultas empezaron a llegar a las pediatras y a las pediatras de nuestro hospital, porque era un hospital que ya venía trabajando a través de salud mental, con el coordinador que es el doctor Helien, venían trabajando con personas trans, pero adultes, empiezan a llegar las niñeces, y entonces a partir de esta demanda se empieza a conformar el equipo, y entonces cuando empiezan a solicitar las primeras hormonizaciones, me incluyo yo, empiezan a trabajar las trabajadoras sociales. Cuando empezamos a hacer los primeros tratamientos, empezamos e incluimos al Hospital de Día de Pediatría para que los tratamientos fueran realizados en un ambiente seguro, con gente que se entrenó y se capacitó previamente. Hemos incorporado fonoaudiólogas, cirujanos, tenemos cirujano urológico, cirugía plástica, ginecología infanto-juvenil, y actualmente también incorporamos a la nutricionista, porque hemos visto también que hay muchos problemas a veces de trastornos de conducta alimentaria, entonces cada vez vamos como ampliando mucho más, siempre teniendo puesta la mirada y nuestro foco en las niñeces, y ahora ya también tenemos un nombre y nuestro grupo de atención se llama Grupo de Atención de Niñeces y Adolescencias Trans. ¿Y qué intervenciones son las que podemos hacer nosotros en la edad pediátrica desde la endocrinología? Esto va a depender en qué edad esté nuestro consultante, y si está en la etapa prepuberal, no hacemos nada, ninguna intervención hormonal, solamente hacemos el acompañamiento del niño, su familia, a través del pediatra, de cabecera, los trabajadores sociales, salud mental, organizamos grupos de pares, de madres y de padres. Si el consultante, y si lo desea, ya está en una etapa puberal, podemos ofrecer un bloqueo puberal con el objetivo de frenar la aparición de los caracteres sexuales no deseados, y si está en una etapa postpuberal, podemos iniciar una inducción de la pubertad a través de la hormonización con estrógenos o testosterona, y de esta manera lograr la aparición de los caracteres sexuales en el género autopercibido. Y todo esto lo hacemos en base a diferentes normas internacionales que han ido apareciendo en el tiempo, ¿sí? Y que actualmente también tenemos las propias recomendaciones nacionales.
¿Cuáles van a ser entonces los objetivos? Detener el desarrollo puberal usando análogos del GnRH y más, en un segundo momento, inducir el desarrollo de los caracteres sexuales en el género autopercibido asociando las hormonas sexuales, ya sean testosterona o estrógenos. Entonces la etapa puberal, cuando esa persona que sea asignada a femenina al nacer aparezca el botón mamario, es decir, esté en un estadio Tanner 2, o una persona asignada masculina que tenga un volumen testicular mayor de 4, si lo desea y lo solicita, podemos hacer una inhibición del desarrollo puberal usando análogos, generalmente triptorelina mensual o trimestral. ¿Cuál va a ser el beneficio? Bueno, va a ser evitar la aparición de los caracteres sexuales no acordes a su identidad, y el otro beneficio es que esta terapéutica es absolutamente reversible y con escasos efectos adversos. Todo esto lo hacemos siempre bajo el marco de un consentimiento informado, en el cual nosotros también hemos incluido desde un principio el tema de la fertilidad, y tenemos que saber que siempre el que consiente es el niño que nos consulta, y el asentimiento es por parte de sus padres. Esto es lo que nos marca nuestro marco normativo legal, ¿no es cierto? Y en cuanto a la inducción del desarrollo puberal, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, esto hay que individualizar. Las guías internacionales recomiendan empezar el tratamiento a partir de los 16 años, aunque en algunos centros se considera que se podría comenzar antes, a partir de los 14. Entonces es muy importante que individualicemos, teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo y emocional de una persona no va necesariamente ligada a su edad, como lo hacemos con estrógenos en las chicas trans para producir el desarrollo mamario, la disposición femenina de la grasa, en los varones trans con testosterona, para aumentar el vello y la distribución masculina del mismo, se produce un aumento del clítoris, la aparición del acné, cambio en la musculatura y un agravamiento de la voz. Y por supuesto hacemos controles trimestrales o semestrales, tanto de la parte antropométrica, controles de tensión arterial, efectos adversos, como controles de laboratorio, y anualmente, si todavía corresponde una edad ósea, y densitometría. En esto sí tenemos que considerar que, dado que el tratamiento con las hormonas sexuales es parcialmente irreversible, se recomienda iniciarlo gradualmente e ir aumentando la dosis. También acá, antes de iniciar cualquier tipo de hormonización, nosotros tenemos diferentes protocolos donde les mostramos y hacemos y consensuamos el consentimiento informado con el joven, sabiendo que para nuestro marco legal, las personas de 16 años o más ya pueden otorgar su consentimiento de manera autónoma para acceder a las prácticas que se vinculan al cuidado de su propio cuerpo. Y entonces ahora sí, después de haber hecho rápidamente, o lo más rápido que pude, una introducción para ver de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de niñeces e infancias trans, vamos a hablar de lo específico para lo cual me convocaron, que es hablar sobre la fertilidad. Y todas las guías internacionales nos dicen, nos dicen que antes de iniciar el tratamiento con hormonas sexuales, los efectos sobre la fertilidad y las opciones para preservar la misma deben ser informados y puestos en conocimiento de manera oportuna y clara. Esto también lo dicen nuestras guías de atención del Ministerio. Y entonces, dentro de lo que vamos a ir hablando, vamos a ver un poco cuáles son las opciones para la preservación de fertilidad, tanto en mujeres como en varones trans. Vamos a hablar sobre los deseos de parentalidad en esta población, sobre el asesoramiento para la preservación de fertilidad, sobre la preservación de la fertilidad en sí misma, cuáles son las barreras, cuáles son los efectos que la hormonización puede producir sobre la fertilidad tanto en mujeres como en varones trans, y cuáles han sido los resultados de las bibliografías científicas acerca de la preservación de la fertilidad de mujeres y varones trans. Y entonces, en cuanto a las opciones de preservación que tenemos en las personas trans, vamos a decir que si la persona es una mujer trans, se puede realizar la criopreservación de esperma, ¿sí? Y esto puede ser a través de la masturbación o electroeyaculación. Hay que ver si está disponible, y ya por supuesto esa persona debe estar en un estadio postpuberal. El otro método para poder preservar el semen es la recuperación quirúrgica del esperma a través de la aspiración percutánea, que ya es un método más invasivo y que también requiere que nuestro consultante esté en una etapa postpuberal. Y por último, la criopreservación del tejido testicular, la criopreservación de espermatogonias a través de una biopsia testicular, que son todavía experimentales, pero que sí podrían hacerse en pre o postpuberales. ¿Y qué aplicación va a tener esta preservación que hagamos del semen? Bueno, esto va a depender de la relación amorosa que tenga esta mujer trans. Si su relación amorosa es con una mujer cis o con un varón trans, se va a poder realizar una fertilización intrauterina.
también se puede realizar una fertilización in vitro, o bien con un ICSI o un trasplante embrionario. Ahora, si la relación amorosa de esta mujer trans es con un hombre cis o con otra mujer trans, ahí se va a requerir de una ovodonación y una subrogación de vientre. Y bueno, y en estas técnicas de criopreservación del tejido testicular se va a requerir, sabemos que son experimentales, se va a requerir una maduración in vitro. En cuanto a la preservación de la fertilidad en los varones trans, lo que se puede hacer es una criopreservación de embriones, primero estimulación ovárica, recuperación de ovocitos para luego fertilizarlos y criopreservar esos embriones. Hay que ver que esté disponible, es decir, que sea posible. Es un método invasivo, se requiere que la persona sea pospuberal y se requiere de esperma. En cuanto a la criopreservación de ovocitos, se realiza también la estimulación ovárica, recuperación de los mismos y la criopreservación de los ovocitos maduros. Es también un método invasivo y que requiere que la persona sea pospuberal. También se puede realizar la maduración in vitro, luego de la recuperación de estos ovocitos maduros con o sin estimulación ovárica, y también se puede hacer una recolección ex vitro en el momento de que estas personas hagan una cirugía de afirmación de género y extraigan sus ovarios. En cuanto a las consideraciones, en in vivo ya está disponible, es un método invasivo, por ahora el ex vivo es experimental. Y lo otro es la criopreservación del tejido ovárico, como han estado hablando ustedes, a través de la excisión quirúrgica del mismo, que la ventaja es que puede hacerse tanto en pres como en pospuberales y que no necesita de una estimulación ovárica. ¿Y cuáles van a ser las aplicaciones? También va a depender de la pareja amorosa de esta persona. Si su pareja es un varón cis o una mujer trans, puede utilizar el esperma de su propia pareja o bien un útero subrogado. Y en cambio, si su pareja es una mujer cis o un varón trans, va a necesitar sí o sí del donante de esperma, la transferencia de embrión a su pareja y va a requerir de una maduración in vitro. Y en cuanto a la criopreservación de tejido ovárico, bueno, requiere el retrasplante del tejido, probablemente una FIV o una maduración in vitro y esperma de donante, lo cual ya sería de manera experimental. Y acá esta es la primer review y la más importante, pero es la primera que aparece en el año 2019, donde habla específicamente de la preservación de fertilidad en personas adolescentes y adultas, jóvenes, ¿sí? Y fíjense cómo ha ido creciendo el interés internacional en esta temática, que en esta revisión encontraron 745 publicaciones en nada más que 8 años. En la revisión terminan incluyendo 19 sobre los aspectos psicosociales de 7 países diferentes y 21 publicaciones sobre los aspectos médicos de 9 países. Y cuando se evaluaron los deseos de parentalidad, lo que encontraron era que 1/3 a 2/3 de adolescentes y jóvenes trans desean tener hijos en algún momento de su vida, biológicos o no. Y antes de iniciar la hormonización, la mayoría, el 65% de las mujeres y el 53% de los varones, manifestaban que tener hijos era importante para ellos. Por el contrario, nada más que una cuarta parte de esas personas expresó su deseo de tener hijos durante el proceso de hormonización. Con respecto a la importancia en la relación de tener un hijo biológicamente relacionado, genéticamente relacionado, entre el 2 y 50% preferían ni tener hijos propios, pero solo el 9% manifestó que se sentiría frustrado si no lo pudiera tener. Casi la mitad reconocieron que sus sentimientos sobre tener hijos biológicos podría cambiar en el futuro. Y esto es lógico, ¿qué adolescente está pensando en tener hijos? Pero cuando uno lo plantea de acá a 10, 20 años, esto puede llegar a cambiar. Y fíjense, este es un estudio hecho por un grupo alemán sobre 99 mujeres trans y 90 varones trans, donde vieron que había un alto porcentaje de deseos de parentalidad, pero la mayoría relacionados sobre todo a la adopción. El de tener hijos genéticamente relacionados era mucho menor, el 76% había pensado preservar gametas, pero solo el 9% de las mujeres trans y el 3.1% de los varones lo llevaron a cabo. ¿Y qué experiencia hay acá en el país? Bueno, este es un estudio que presentó el equipo de la doctora Calvar del Hospital Fernández, junto con la Fundación Huésped, en un congreso de SAEM en el año 2019, donde sobre 432 personas trans, 212 varones y 220 mujeres, el 46% había expresado su deseo de parentalidad.
y el 23% de tener hijos biológicos. La mayoría deseaba adoptar, un 33% deseaba tener hijos con gametas propias y un 15% a futuro con gametas donadas. Y ellos vieron que el deseo de tener hijos estuvo más relacionado con una menor edad y con una orientación heterosexual de la población. Y también el mismo grupo de la doctora Calvar, en una encuesta realizada el año pasado durante la pandemia, que fue presentada en el Summer 2021, ellos enviaron una encuesta a 1.030 personas trans, 490 asignadas como mujeres al nacer y 540 asignadas como varones. Esta encuesta fue respondida en un 36.5% de la población, de la cual fue enviada, 23% eran mujeres asignadas al nacer y 33 varones, y el resto había 89 familiares, de los cuales el 70% eran la madre o padre. Y las preguntas que le hicieron eran si conocían los efectos de la terapia hormonal sobre la fertilidad y qué opciones había, o si conocían los efectos de la terapia por el médico, y fíjense que un 76% sabía los efectos, pero nada más que el 50% había sido debido a que se lo habían asesorado los médicos. Y cuando veíamos los familiares, ese porcentaje era mucho menor. Un 50% decía que tenía deseos de parentalidad, pero solo un 10% de hijos biológicos pensaban que podían adoptar en algún momento de sus vidas, y un 20% decía que podía haber cambios en el futuro. Entonces, ¿qué pasó cuando se evalúan los diferentes trabajos acerca del asesoramiento que recibieron estos jóvenes y adolescentes transgéneros sobre la preservación? Y este es un estudio presentado por el equipo de la doctora Chen del año 2017, esto es de la gente de Chicago, donde ellos hacen un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas sobre 105 personas transgénero entre el año 2003 y 2016, y vieron que de estas 105 solamente 13 habían recibido asesoramiento para preservar la fertilidad. Eran personas entre 14 y 20 años, y de los cuales, de los que recibieron de estos 13, 4 criopreservaron esperma y hubo una criopreservación de ovocitos. Las principales barreras que encontraron fueron los costos, la invasividad de los procedimientos y no desear retrasar el tratamiento. Y ese mismo año, el grupo de la doctora Najata, que incluía 3 centros diferentes de Estados Unidos, también en un estudio retrospectivo de historias clínicas sobre 73 personas transgénero, vieron que, a diferencia de estos que habían sido tan bajo el número de asesoramiento, acá el 98% había recibido asesoramiento previo al tratamiento. Sin embargo, solo 2 mujeres trans intentaron preservar fertilidad, y una sola lo logró satisfactoriamente. El 45% manifestó deseo de adopción y un 21% refirió que nunca desearía tener un hijo. Este es un estudio un poquito más nuevo, del año 2019, y esto es realizado en Canadá, sobre las perspectivas, y este estudio, que fue a través de un cuestionario realizado tanto a jóvenes como a sus padres, sobre 79 consultantes, 64 varones, 15 chicas, de entre 12 y 18 años, evaluaron qué conocimientos potenciales tenían, los conocimientos que tenían sobre los efectos del tratamiento sobre la fertilidad, cuáles eran sus prioridades actuales y a futuro en su vida, y qué preferencias respecto a la fertilidad y parentalidad futura tenían. Y le hicieron 8 preguntas, y entonces la mayoría había puesto, rankeado en primer lugar, que lo que más deseaban era estar bien de salud, después que les fuera bien en la escuela, que tuvieran amigos, ganar mucha plata, tener una relación romántica, y en último lugar, en octavo lugar, estaba el deseo de tener chicos. Y lo más llamativo es que cuando les preguntaban, bueno, pero de acá a 10 años, también seguía en último lugar el deseo de tener hijos. Pero cuando se les preguntó sobre la posibilidad de adopción, el 80% de las mujeres trans y el 72% de los varones trans dijeron la posibilidad de adoptar, y ninguno manifestó deseo de preservar. Y acá también, esto es un estudio que presentan en los Países Bajos, de una cohorte de mujeres transgénero, donde hicieron también una revisión retrospectiva de sus historias clínicas, y sobre 35 chicas de 14 más o menos 2 años, a las cuales el 91% habían recibido asesoramiento, vieron que el 75% de estas estaba en condiciones de criopreservar, pero solo intentaron 38%, es decir, 9 lograron la criopreservación. Entre las que declinaron, el 32% era porque se encontraban en estadios puberales muy tempranos. El 17% manifestó incomodidad con la masturbación.
17% no deseaba tener hijos y un 13% decían que deseaban adoptar. Y este es un letter que se publicó el año pasado acerca de la preservación entre adultos transgénero, y esto es de una corte australiana. Y entonces cuando ellos hacen esta revisión retrospectiva, habían visto que 102 personas trans habían recibido asesoramiento, 53 chicas, 49 varones, de una media de 15 años, y 49 de los trans varones, ninguno quiso preservar, el 0% intentó preservar. En cambio, las trans mujeres, el 62% sí intentó preservar. 22 lo lograron con una muestra de semen masturbatoria, 11 a través de biopsia testicular, porque eran niñas que estaban en una pubertad temprana, y de estas, en 5 de 11 obtuvieron zoides maduros y en 6 de 11 células germinales. Y entonces, cuando a esta población le preguntaron por qué desistían de preservar, porque ellos se planteaban, bueno, nosotros somos un centro de oncofertilidad, entonces era mucho más fácil, no había tantas barreras como sobre todo en Estados Unidos. Fíjense que los varones trans, sobre todo, decían que no deseaban tener un embarazo, que no deseaban tener chicos y que no deseaban tener chicos relacionados biológicamente. Y en el caso de las mujeres trans, sobre todo, era más alto el caso de no tener biológicos. Entonces, en esta corte australiana, lo que ellos vieron era que el 62%, es decir, una gran diferencia con el porcentaje mostrado en las otras casuísticas, tenían un deseo intrínseco de preservar la fertilidad. Y que este resultado entonces contrastaba con los estudios realizados en Estados Unidos, en que las tasas eran de 0 a 14%. Una explicación probable que encontraron ellos eran las diferencias del acceso a la preservación, ya que ellos decían, primero, que era oportuno, ya que tenían una demora de menos de una semana para aquellas muestras masturbatorias, o de 1 a 2 meses para realizar las biopsias testiculares, y que esto era probablemente importante, dado que no retrasaba el inicio del tratamiento hormonal, que es algo de lo que sobre todo están más preocupados. Aparte, tenían costos relativamente accesibles, la biopsia testicular era gratuita, y otra posibilidad que también pensaron, comparándose con lo que habían visto en los Países Bajos, era que la biopsia testicular producía menos estrés en las chicas trans que la masturbación, y que además era también una técnica más adecuada en los más jóvenes. Entonces ellos destacan la importancia de brindar, aparte, las diferentes opciones de preservación. Y este es un estudio de Israel, donde ellos también, sobre una muestra de 106 transgénero, ven que 10 eran prepuberales y 96 pospuberales, y completan la preservación un 45% de las transmujeres y un 6.5% de los transvarones. Entonces ellos ven una alta preservación de fertilidad en comparación con los otros estudios, y lo atribuyen a que probablemente tenga que ver con las perspectivas culturales, y además de aprovechar la opción cuando se dispone y se promueve un asesoramiento adecuado. ¿Y cuáles son entonces, de acuerdo a los estudios, las principales barreras en el acceso a la preservación? Bueno, primero, la principal barrera somos nosotros, la falta de conocimiento de los profesionales de la salud acerca de la salud reproductiva de las personas trans. Muchas de las personas nunca recibieron asesoramiento o documentos escritos que le informaran sobre la preservación de la fertilidad y la posibilidad de afectación con los tratamientos que iban a recibir. Algunos sintieron que sufrieron discriminación por parte del profesional de la salud al negarle acceso a la información o a los servicios, un trato irrespetuoso, la presunción de que no estaban interesados en la parentalidad biológica. Y otra barrera importante fue la preocupación de detener o retrasar el inicio del tratamiento. Y cuando hablamos específicamente de las barreras según la autopercepción genérica, en las mujeres trans la principal barrera fue el estrés psicológico de masturbarse para producir una muestra de semen para congelar y los costos de la criopreservación y almacenamiento. Y en cuanto a los varones trans, el tiempo de espera que había que tener para criopreservar los ovocitos era largo y estresante, el costo era una barrera significativa y sobre todo la invasividad del procedimiento, las medicaciones que hay que utilizar para estimular y el estrés psicológico de someterse a ecografías transvaginales. ¿Qué se sabe acerca de los efectos de la hormonización sobre la fertilidad en las mujeres trans? Bueno, los trabajos que evaluaron la calidad, había trabajos sobre la calidad seminal y otros sobre el testículo y la espermatogénesis. En cuanto a la revisión bibliográfica, solo 5 artículos hablaron de la calidad seminal y solo uno está
hecho en jóvenes transgénero, que es este que vamos a ver acá, desde Leia del año 2019, donde dividen a las mujeres trans en 3 grupos: las que nunca habían recibido tratamiento hormonal, las que habían recibido previamente y las que estaban bajo tratamiento. Y lo que vieron fue diferencias en estos 3 grupos, pero también lo que pudieron observar, que luego de la suspensión de los estrógenos entre 3 a 6 meses previo a la criopreservación, los parámetros del semen mejoraron. Y entonces algunos estudios informaron una mayor incidencia de anomalías en los parámetros espermáticos, ya sea en el volumen, la concentración, el recuento total o la movilidad de los esоides, en las mujeres trans previo a iniciar el tratamiento hormonal en comparación con la población de referencia de OMS. Entonces se desconoce cuál sería la etiología de esta observación, pero podría explicarse, por un lado, por el estrés psicológico que suele sufrir esta población, pero también podría ser, otra hipótesis, el aumento de la temperatura testicular debido al uso de la ropa interior ajustada y al posicionamiento alto de los testículos, lo que llaman habitualmente las técnicas de trucado. Este es un estudio que se publicó en Pediatrics en el año 2019, donde también evaluó el efecto sobre la calidad seminal. Es un estudio retrospectivo, donde consultaron para preservación 11 chicas trans con una edad media de 19 años, y de las cuales 8 preservaron semen previo al tratamiento. En todas, los que pudieron observar era una baja morfología, pero el resto de los parámetros del semen fueron normales. De las que estaban bajo tratamiento, una presentó azospermia, que era que estaba bajo análogo, presentó una azospermia transitoria de 5 meses tras la suspensión del leuprolide, y otra, que estaba ya bajo estrógenos y espironolactona, tenía una azospermia que persistió luego de los 4 meses de suspendido el tratamiento, y lo que hizo fue directamente ir a una orquidiectomía y desistió de la preservación. En cuanto a los efectos sobre la morfología del testículo y de la espermatogénesis, los estudios histológicos testiculares muestran una gran variabilidad, desde espermatogénesis prácticamente normal hasta una regresión testicular total con daño severo y alinización. Entonces, dado a esta heterogeneidad y a la pequeña muestra de tamaño que tienen las muestras, no se pueden todavía en la actualidad extraer conclusiones sobre el efecto de acuerdo a dosines, regímenes o duración de los tratamientos. ¿Qué pasa en los varones trans? Bueno, se hicieron... Sí. Estamos llegando al tiempo. Ok. Bueno, ya voy terminando. Entonces, en el ovario lo que vieron, sobre todo, fue alteraciones en la morfología y en la histología, que se asemejaba a un ovario poliquístico, y los endometrios, algunos lo encontraron proliferativos y otros atróficos. Y fíjense en este artículo, que es del 2017, cuando hicieron el estudio del ovario, descubrieron, y ellos dicen sorprendentemente, que había una distribución normal de folículos corticales, siendo el 68% primordiales. Y acá también lo que vieron era que pudieron obtener ovocitos y que los maduraron a través de fertilización, y que el 94% mostró una apariencia cromosómica normal. Y acá también lo que podemos ver como último son los resultados de preservación, y que la verdad que de estos resultados de preservación, acá sobre 11 mujeres transgénero, solamente una logró embarazo, ningún varón transgénero decidió criopreservar, por lo cual no hubo embarazos, y acá en este estudio de 3 personas, un varón, un no binario y una mujer, esa logró criopreservar esperma, pero se intentó a través primero de una fertilización intrauterina y luego una fertilización in vitro con ICSI, y todos fueron infructuosos los intentos, a pesar que los parámetros del semen eran normales. Entonces, por ahora no hay ningún estudio sobre el uso de espermatozoides extraídos quirúrgicamente, y esto, para ir terminando, es la ciencia ficción, pero que ya está publicada, de la posibilidad de hacer un trasplante uterino en las mujeres trans como parte de la cirugía de reafirmación de género, y entonces en este estudio se habla de las posibilidades anatómicas, hormonales, y lo que dicen es que, bueno, si esto es viable, las mujeres trans merecen la misma consideración que las mujeres cis a la hora de pensar en un trasplante intrauterino. En cuanto a la criopreservación de ovocitos, lo que se vio es que se pudieron madurar los ovocitos, y quizás me gustaba mostrarle porque es el primer trabajo en donde se realiza en un varón transgénero que nunca posó por fertilidad y que manifestó tener deseos
de hijos genéticamente relacionados. Era un varón que inició en Tanner 2 análogos del gen RH y que consultó para preservación a los 16 años, su gonadotropina bajo análogos estaban inhibidas, los monitoreos se hicieron de manera transabdominal, realizó la estimulación ovárica y logran obtener 5 ovocitos, 4 pudieron madurar. Sin embargo, los efectos indeseados fue que tuvo sangrado vaginal y desarrollo mamario que luego retrogradó, y el joven, ante estos efectos, presentó síntomas de depresión y ideas suicidas. Y esto es nuestra experiencia en el servicio de endocrinología en el sector infanto-juvenil, sobre 45 consultantes que ya tenemos, 37 son varones, una no binaria y 7 chicas. Estos son los diferentes tratamientos que hemos ido realizando, análogos, análogo testo y masculinización del tórax. En las 7 chicas, algunas están con análogo, otras análogo y estradiol, y otras de acuerdo a las edades. Y en todo, como yo les mostré, nosotros tenemos un consentimiento donde hacemos el asesoramiento, es decir, ya hablamos desde la fertilidad aún antes de empezar el análogo. Pero lo que hicimos es, en 28, hicimos asesoramiento de la preservación de fertilidad previo a iniciar el tratamiento hormonal. En los varones trans lo hicimos con el doctor Almonio, que es nuestro ginecendocrinólogo, y en el caso de las chicas trans, con el andrólogo, que es el doctor Nagelberg. Ningún varón trans manifestó deseos de preservar fertilidad, y 2 chicas trans manifestaron deseo, una en realidad por presión familiar y cuando recibió el asesoramiento desistió, y la otra que había manifestado deseo no pudo obtener una muestra de semen por masturbación y decidió desistir y iniciar su tratamiento hormonal. Entonces, como conclusión, muchos adolescentes y jóvenes manifiestan deseos de parentalidad en algún momento de sus vidas, sin embargo hay una baja tasa de preservación de fertilidad, y las principales barreras son la falta de asesoramiento, la necesidad de detener o retrasar el tratamiento, la invasividad de los procedimientos y el impacto psicológico que estos conllevan, y los altos costos. Y acá, bueno, todo nuestro grupo, las pediatras, salud mental, endocrinología, trabajadoras sociales, cirujanos, hospital de día, y bueno, nuestro agradecimiento por haberme invitado a esta charla.